Bien, vamos a dar comienzo entonces a la sesión de hoy del track de ingeniería. La primera presentación va a estar a cargo de Hernán Rodríguez y Sebastián Manistek. El trabajo se llama IoT Devices Network for Remote Monitoring y nos dejamos con Hernán para que comience a ver su disertación. Como acá presentaron, vamos a presentar este trabajo consiste en una red de dispositivos IoT que fue instalada durante la campaña antártica de verano 2022. Si bien el proyecto fue desarrollado por y para el Departamento de Glaciología del Instituto Antártico, se busca que el diseño también sea aplicable a otras ramas de la ciencia y de la industria, como puede ser la meteorología, la energía o la agricultura. Siempre para plantear una solución, primero hay que tener un problema. Entonces vamos a introducir y ponernos un poco en contexto sobre lo que estudia el Departamento de Glaciología, que es básicamente el balance de masa de los glaciares antárticos. El balance de masa es, para ponerlo de forma sencilla, la relación entre la masa de hielo que gana el sistema del glaciar por precipitaciones y la que pierde por derretimiento. Y como en los últimos años ha habido un aumento de temperatura en la península, la masa de hielo de los glaciares está viendo afectada. Entonces es muy importante tener un sistema de monitoreo remoto que permita justamente ver a distancia lo que está pasando con la temperatura y los distintos parámetros que afectan el glaciar, ¿no? Pero para seguir poniéndonos en contexto, estamos hablando de la Antártida y no es fácil acceder, hay mucho tema de logística, porque el glaciar que se estudia hace varios años, ya como 20 años, se estudia el glaciar Bahía del Diablo, que está ubicado en Isla Vega. Isla Vega está a 60 kilómetros de la base Marambio, y la base Marambio está a más de 3.000 kilómetros de Buenos Aires. El instituto está en San Martín. Entonces, para poder llegar hasta allá se necesitan como mínimo 2 días, porque hay que ir en el Hércules C-130 hasta Marambio, con una escala intermedia en Río Gallegos. Desde Marambio hay que tomar un helicóptero hacia la Isla Vega. Y ahí en Isla Vega no hay base, entonces se despliega un campamento, por lo que para arrancar las actividades de trabajo se necesitan por lo menos 2 días hasta que empiece algo en campo. Entonces, las grandes dificultades no solo son el tema de la distancia, que ya es muchísimo, sino también las condiciones climáticas, que, bueno, en la Antártida, como todos se imaginarán, hace mucho frío, hay muchas tormentas, y las posibilidades de tener algún tipo de mantenimiento en los equipos que se instalen son muy bajas, porque a esta región simplemente se accede durante las campañas de verano, una vez al año, durante el mes de febrero. Entonces los equipos tienen que tener la capacidad de funcionar en estas condiciones, frío, la baja temperatura, las tormentas, y ante cualquier falla seguir operativos, superar esa falla y mantenerse funcionando lo más que se pueda durante todo el año, y poder transmitir los datos para que puedan ser visualizados en tiempo real dentro de lo posible, porque como dijimos, no es fácil acceder. Entonces, entre los datos que nos interesan transmitir, en este caso para esta aplicación, estamos hablando de temperatura ambiente, humedad, velocidad superficial del glaciar e imágenes del propio glaciar que nos permitan ver la cámara que está instalada para ver datos. La imagen está en una saliente rocosa que se llama Nunatak, que permite ver desde arriba el glaciar y se puede visualizar la diferencia entre la zona de acumulación, que es donde gana masa el glaciar, y la zona de ablación, que es donde pierde masa. Esa región se llama línea de equilibrio y nos permite estudiar y comprender mejor la vida del glaciar. Bueno, y la solución que nosotros proponemos es una red, como dijimos, una red de dispositivos de monitoreo que sean capaces de almacenar y transmitir los datos de interés, que en este caso son los que
los que ya mencioné, pero que pueda también ser aplicable a otros campos de la ciencia y que pueda ser modular y versátil, digamos. Bueno, repasando un poco, ya más o menos todos supongo que sabemos lo que es el Internet de las Cosas, pero bueno, se basa de equipos de medición que tienen software embebido y sensores con capacidad de comunicarse y al transmitir los datos a un servidor donde va a estar el almacenamiento y después esos datos poder visualizarlos mediante algún tipo de interfaz. En nuestro caso, desarrollamos los equipos de medición, todo el hardware y todo el software asociado fue desarrollado como parte del proyecto. Para la comunicación utilizamos dos posibilidades diferentes. Puede comunicarse vía la red de telefonía celular 3G, 4G o vía satelital. La red de telefonía nos permite tener un gran flujo de información a un muy bajo costo, permitiendo, por ejemplo, transmisión de imágenes sin que eso represente un gasto adicional. Y después tenemos la comunicación satelital, que la ventaja que tiene sobre la celular es que es de cobertura mundial. La celular necesita estar sí o sí cerca de una celda de transmisión, una celda celular, que en el caso de la Antártida hay una en base Marambio, entonces en las cercanías de Marambio se pueden usar equipos con esa tecnología, pero hay otros equipos que están en zonas aún más aisladas, que la única posibilidad de comunicación que tenemos por el momento es satelital, que tiene la ventaja de tener cobertura mundial, pero es mucho más cara, entonces se pueden transmitir todos los datos que quiera, pero claramente va a ser más caro, entonces se transmite menos. Para el almacenamiento, en nuestro caso, tenemos un servidor FTP en Buenos Aires, y para la visualización se desarrolló una página web donde se pueden ver las imágenes, los datos meteorológicos se ven graficados, se puede ir navegando por los días para que sea más amena la visualización. Los equipos de medición que desarrollamos están basados en el SP32, que es un software que integra un microcontrolador de 32 bits, que tiene un entorno de desarrollo que es recomendado por el fabricante, que ya viene con todos los tools y todas las APIs, está muy completo. Nuestro objetivo es que los equipos de medición tengan una cámara de video, justamente para la captura de las imágenes, puerto y cuadrado C, donde vamos a colocar los sensores y todos los periféricos adicionales. Como sabemos, y cuadrado C permite tener varios dispositivos sobre el mismo bus. Una memoria SD para almacenamiento local, en caso de que haya alguna falla en alguna transmisión, siempre tener un backup local de todos los datos. Y un puerto serie que nosotros lo vamos a usar para los equipos de comunicación, que en nuestro caso son celular y satelital, ya vamos a profundizar un poquito más, pero podría ser cualquier otro equipo que tenga una interfaz por puerto serie, en ese sentido no hay problema. Y dentro de la familia de dispositivos que tiene el SP32, SP32 tiene un montón de placas de desarrollo, módulos, placas que podemos usar. Nosotros optamos por el SP32CAM básicamente porque nos resuelve varios problemas. Primero, la cámara. Ya viene con una cámara integrada o B2640, viene con un conector que ya va directo, uno coloca el flex y ya sale andando. Tiene una resolución de 2 megapíxeles y el fabricante ya nos proporciona una API para comunicarnos con el sensor y fácilmente adquirir una imagen y poder guardarla sin mucha vuelta. También integra una ranura para una tarjeta microSD. Esto también es una ventaja, tiene el hardware resuelto, como en la placa, en la imagen anterior se ve que nosotros ya usamos directamente esto, no tenemos que agregar cosas sobre la placa que nosotros diseñamos. Y entonces eso es también una ventaja que aceleró el proceso de desarrollo del proyecto. Y bueno, también una buena capacidad de procesamiento porque tiene 520K de RAM interna y 4 MB de RAM externa, que permite el manejo de información de unas fotos de 2 megapíxeles sin mayores inconvenientes. Todo esto de acelerar el tiempo de desarrollo puede parecer medio anecdótico o trivial, pero fue importante porque
el proyecto recién arrancó en mayo del 2021 y nosotros tenemos que tener algo andando para el comienzo de la campaña, que fue el 5 de enero del 2022. Entonces, en ese lapso de tiempo hubo que tener un equipo funcional, porque esa fue la primera etapa de desarrollo, estamos en la segunda, que se están haciendo algunas pequeñas correcciones, pero la idea es la misma. No ha cambiado prácticamente nada y por suerte el SV32CAM nos facilitó algunos aspectos del desarrollo. En cuanto al puerto y cuadro C, en nuestro caso colocamos sensor de temperatura y humedad y RTC para tener un registro temporal de las mediciones, pero sabiendo que hoy en día hay un montón de dispositivos y cuadro C para sensores, módulos adicionales, entonces cualquier otro dispositivo que se quiera conectar a este bus se puede agregar sin modificar el hardware que ya está diseñado. Entonces es una ventaja porque querés agregar otro sensor, otro módulo, lo conectás sobre el mismo bus y sale andando. En nuestro caso, el sensor de temperatura y humedad que utilizamos son los SHT31 y 71, que tienen un rango extendido de funcionamiento, porque bueno, van a estar funcionando en la Antártida, tienen que funcionar bien a baja temperatura. Y el RTC es importante, por esto que dice acá, sobre todo el registro temporal de las mediciones. Una medición que no sabemos de qué fecha es, no sirve para nada. Y además, el equipo, como está instalado en la Antártida, no tenemos capacidad de enchufarlo a la red, tiene que funcionar sí o sí la batería. Entonces el tema del consumo es muy importante y el dispositivo pasa la mayor parte del tiempo dormido, digamos, en modo bajo consumo, y entonces con un sistema de alarmas del RTC, cada determinados periodos de tiempo establecidos, lo despierta, digamos, y empieza ahí el proceso de medición. Se mide todos los sensores que tenga, se los mide. Una vez que tiene todos los datos, se los guarda en la memoria SD y ahí se comienza con la transmisión para mandar los datos, ya sea por comunicación celular o satelital, buscando de esa manera reducir el tiempo en el que está el dispositivo encendido y pasar la mayor cantidad de tiempo dormido para ahorrar energía. En el puerto serie, en el puerto serie WARP en este caso, tenemos conectados o el módulo de comunicación celular o el módulo de comunicación satelital. Para el celular usamos el módulo Kextel S25, que se interfacea, digamos, a través de comandos AT. Tiene un manual muy completo, que hay comandos específicos en este caso para FTP, entonces uno ya leyendo el manual y viendo cómo transmitir la información, es bastante accesible. Es compatible no solo con red 3G y 4G, también con las anteriores, o sea, con 2G. Entonces, si hay alguna zona de cobertura no tan moderna, digamos, funciona igual. Después, para comunicación satelital, usamos el módulo de Iridium SBD9602, que se comunica por mensajes. SBD significa Short Burst Data, son mensajes de ráfaga corta de datos que tienen baja latencia y cobertura mundial. También la interfaz es por comandos AT, y bueno, se pueden conectar el uno o el otro sin problema, ya según dónde se instala, ¿no? Si se instala en una región donde hay acceso a la red de telefonía, ponemos el S25, y si no, colocamos el de Iridium. Y después, por último, sobre el puerto serie, el SP32 tiene un pin adicional de recepción disponible sobre la placa. Entonces ahí colocamos el módulo GNSS, que se usa para la medición de la velocidad superficial de los glaciares. Este equipo se instaló en una roca en el glaciar, después vamos a ver los resultados. Se usa para justamente medir la posición de la roca a lo largo del año, porque el glaciar es justamente hielo que va como un río de hielo que va bajando, entonces se va moviendo, pero se mueve poco, se mueve unos pocos metros al año. Entonces se hacen mediciones
no tantas veces por día, se hacen 4 mediciones por día en las horas de mayor luz para aprovechar la energía mejor. Y este módulo, al ser GNSS, integra las distintas redes de satélites, GPS, GLONASS, Beidou. Entonces permite tener mediciones más precisas en menor tiempo, reduciendo el consumo y facilitando justamente que el equipo siga funcionando durante todo el año. Bueno, los resultados que fueron obtenidos los vamos a mostrar ahora. Lo que se logró fue justamente instalar y poner en marcha toda la red de monitoreo durante esta última campaña de verano. En cuanto a los equipos de comunicación celular instalados, tenemos primero acá arriba el equipo que está instalado, donde les había dicho, en Nunatak del glaciar Bahía del Diablo en Isla Vega. Este equipo se encarga de transmisión de imágenes del glaciar a través de la red celular. Está, como habíamos dicho, hasta 60 kilómetros de Marambio, y por estar a línea de vista se tiene acceso a la red. Y estos equipos están instalados en la isla Kokbun, que está a 10 kilómetros de Marambio. Esta es la isla Marambio donde está la base. También para la transmisión de imágenes, que estas imágenes se usan más bien para apoyo logístico a la base, más que para el desplazamiento, más que para el estudio de los glaciares, también como gesto hacia toda la tripulación que nos ayuda en el despliegue y toda la logística. Se puede ver en las fotos, en esta se ve un poquito más chiquito, pero se ven las cajas estancas donde están instaladas las cámaras. Esto también es muy importante porque hay tormentas todo el tiempo, se necesita que el equipo esté aislado. En este caso son cajas con certificación IP65. También se pueden ver los paneles solares, que toman mayor relevancia en el verano principalmente, porque en estas latitudes la cantidad de horas de luz en verano es casi todo el tiempo de día, y la idea es que en el verano adquieran la energía suficiente para sobrevivir al invierno, digamos, que es cuando hay menos luz. También se pueden ver en las fotos de después, se ven las cajas estancas donde están las baterías, que en este caso usamos baterías de gel de ciclado profundo, que la ventaja que tienen es que soportan una mayor cantidad de ciclos de carga y descarga que una batería común, digamos, y pueden ser descargadas hasta un 70% de su capacidad total sin que se vea afectado, sin que se empeñe. También, como las baterías se ven afectadas por el frío, se usan aislamientos de telgopor o de espuma de poliuretano para que no estén tan expuestas a las bajas temperaturas. Bueno, acá podemos ver imágenes. Esta es del glaciar, desde el Nunatak. Podemos ver que la resolución es bastante buena, 2 megapíxeles, son imágenes de la semana pasada, 19, estas son del 11. Bueno, esta es del glaciar, y esta es, como habíamos dicho, de Marambio, de la isla Marambio desde Kokbun, que se usa, no solamente la usa la tripulación aérea, porque en Marambio suele estar nublado, entonces tener una perspectiva de la isla desde enfrente permite determinar si se pueden comenzar actividades aéreas, ya sea del Hércules o de helicópteros. Es todo un tema para la logística que suele estar nublado en esta isla. Y también la usa el servicio meteorológico para ayuda en cuanto al estado del tiempo. Y también con comunicación celular se instaló un equipo esta es la estación meteorológica que tiene el servicio en base Marambio. Esta es la base, esta es la pagoda donde está el sensor. Y la idea de este equipo es tener algún contraste en el ambiente real, digamos, de los sensores de temperatura. Y lo que hicimos acá es mostrar en una secuencia de datos, esto es desde la instalación del equipo hasta fines de mayo, la temperatura
que mide el sensor instalado. Este equipo no transmite imágenes, simplemente el sensor tiene el sensor de temperatura y humedad. Y podemos ver que hay un buen grado de correlación entre las mediciones del instituto que están en azul y las del servicio que están en naranja. Están superpuestas, tal vez en algunas partes hay una pequeña diferencia, pero es muy buena la medición igualmente, para un rango bastante amplio. Se llega hasta menos de 25 grados bajo cero. Después tenemos los equipos de comunicación satelital. Acá en esta foto, esta es del equipo que transmite la posición de esta roca. Al estar la roca sobre el hielo del glaciar, se mueve con el glaciar, entonces es lo que nos permite determinar la velocidad superficial. Se puede ver bien la caja, esta foto es bastante descriptiva. Una caja, acá están todas las baterías, adentro tiene el aislamiento, en esta que usamos espuma de poliuretano, la caja donde está el equipo y el panel solar instalado sobre la roca. Y en este equipo es el que está instalado en la estación meteorológica, porque ya hace varios años que se hace el seguimiento de este glaciar, como habíamos dicho, que está en Isla Vega, es este. Y la estación meteorológica está hace varios años, es una estación meteorológica Campbell, pero que simplemente mide y almacena. Entonces, los datos tienen que ser relevados sí o sí cada año y no hay posibilidad de verlos en tiempo real como para predecir lo que va a pasar cuando uno vaya a la siguiente campaña. De alguna manera uno tiene que ir y ver lo que pasó. Estos equipos, al estar ubicados sobre el glaciar o abajo del glaciar, no están en línea de vista directa con Marambio, entonces son los que usamos nosotros con comunicación satelital. Bueno, este transmite datos meteorológicos, el de la estación meteorológica, y el otro, datos de latitud y longitud. Bueno, acá vemos la serie de datos que obtuvimos y sigue funcionando, pero bueno, hay que cortar en algún momento para poder representarlo gráficamente. Hasta el 10 de agosto, desde la instalación el 19 de febrero al 10 de agosto, la evolución de la temperatura en la estación meteorológica Bahía del Diablo. Esto es la primera vez que se puede hacer a distancia, ver la temperatura, cómo fue evolucionando mientras no hay nadie. Eso es un avance muy importante para el Departamento de Glaciología, porque antes, como dijimos, los equipos simplemente almacenaban y había que ir a relevar los datos, entonces tenerlos disponibles es toda una ventaja. Bueno, ya para ir cerrando, hacían los agradecimientos al Ministerio de Defensa, porque el proyecto es financiado por el Ministerio a través del Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa, a la Dirección Nacional del Antártico, por el financiamiento de todas las campañas y los proyectos previos que permitieron hasta el desarrollo que se lleva ahora, y al Comando Conjunto por el apoyo logístico durante toda la campaña y las campañas previas que permitieron la instalación de los equipos y la presentación de los resultados. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo. Pueden visitar en esta página, lo podemos mostrar ahora, no sé. ¿Qué pasa? Si se ve, es la página donde están los datos, no sé si se va a ver. No. Ok, bueno, de última un poco de espacio para una pregunta al menos. Sí. ¿Está? Bueno, excelente. Bueno, acaba de poner entonces Hernán Rodríguez, becario del Departamento de Glaciología del Instituto Antártico Argentino, y estamos demorados con el tiempo, pero igual quisiera que hagamos, si hay alguna pregunta, si no... Yo tengo una pregunta, pero es algo como primero felicitarte por el trabajo. Gracias. Buenísimo. Me perdí, me parece en una parte. Ustedes, las temperaturas que comparan es de la que censan ustedes con la que se almacena en la estación meteorológica. Esa que van esta que fui comparando. ¿Qué comparaban? Esta es comparada con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional. Bien. Para poder comparar estas otras, vamos a tener que ir al verano en la campaña siguiente, 2023, levantar todos los datos que hay almacenados ahora y ahí hacer la comparación. ¿Y esos datos tienen posibilidad de transmitirlos? Porque bueno, ese sería otro proyecto, ¿no? Obviamente. Claro, o sea, es la punta del iceberg, o sea, Claro. Todavía quedan muchas cosas para hacer, pero
pero sí, Está a toda la medida que... información ahí y una vez por año van a... Claro, sí, además es una estación más completa, también tiene anemómetro, tiene otros sensores que son más complejos, pero ya los datos más importantes es el de temperatura en general, asociado con el de humedad, pero la temperatura es de lo más relevante. Está bien. Bueno, muy buen trabajo, creo que un buen ejemplo de aplicación, ¿no? De solución a un problema bien concreto y de todo lo que significa los detalles de la implementación. Yo la pregunta mía está en el sentido, la primera en el sentido de la certificación o la validación de la medición de temperatura y humedad, que creo que está respondida. Y la segunda tiene que ver con los requerimientos del diseño. Ustedes, cuando diseñaron este sistema, uno de los requerimientos era el poder registrar datos y transmitirlos y en un contexto de poca accesibilidad. Entonces, pregunto, ¿ustedes consideraron o tienen en mente considerar que parte de los requerimientos de diseño incluyan la actualización del firmware de manera remota? Porque eso te permitiría, bueno, no solo corregir si hay algún problema, sino también ir agregando funcionalidades remotamente, ¿no? Que vos abrís esa puertita y después ya... Sí, una de las cosas que estamos agregando ahora es a los equipos, por ahora a los de comunicación celular, al ser directamente un celular, mandarles un SMS y cambiarle alguna configuración. Una actualización completa del firmware todavía no lo hemos contemplado, pero sí cambiar alguna configuración si se necesita que transmita más rápido, más seguido, porque ahora los de celular transmiten cada media hora, podemos cambiar algunas cosas, pero por ahora actualización completa del firmware no está previsto, porque además hay muchos trabajos que se hacen en campo todavía, entonces por lo menos por lo que sigue el tiempo va a seguir yendo gente a la Antártida a esta parte todos los veranos, entonces en este momento no es prioridad, pero sí cambiar algún parámetro o alguna configuración por SMS es algo que está en desarrollo ahora y lo estamos probando. Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, damos lugar a la segunda charla. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces a la segunda charla del track, que va a estar a cargo del doctor Ariel Lutemberg, que es investigador del CONICET, profesor de FIU y director del grupo CONICET GISSAF Santa Fe. No, F. La charla es detector de ejes caliente para material rodante. Bueno, esa primera introducción al tema, después escribí un poco la implementación que hicimos, algunos ensayos para validarlo, las conclusiones y explicar un poco cómo sigue este trabajo. Bueno, acá hay una imagen de lo que sería el bogie de una formación ferroviaria. O sea, se ven las ruedas, los amortiguadores, bueno, varios detalles que no son relevantes de esta explicación, que hacen la sustentación de la formación y la amortiguación del peso y los movimientos y todo eso. Lo más importante es que lo que queremos trabajar acá es con la caja de punta de eje, que es lo que tienen los rodamientos. Cuando que rueda el eje, eso es lo que va a permitir ese libre movimiento, ¿no? Y en ocasiones lo que ocurre es que por algún tipo de desperfecto, esa caja se bloquea y el eje deja de rodar. Entonces imagínense una formación ferroviaria donde la rueda en vez de rodar se arrastra directamente. O sea, claro, es acá, exacto, es como muy violento. Un eje es una cosa, un montón de toneladas literalmente arrastrándose por la vía, desde ya que la rueda va a ser destruida o al menos deteriorada y no se va a poder usar, habrá que repararla. Pero también, peor aún, van a ser deterioradas las vías, ¿no? Y eso tiene un costo. Yo venía pensando cuánto es el costo, pero no me animo a decirlo, pues muchísimo, pero muchísimo dinero. Eso puede producir entonces descarrilamientos
o los desgastes de rieles que mencionaba, y también pérdidas económicas en consecuencia de eso y también pérdidas humanas. Eventualmente hasta se podría descarrilar la formación o bueno, podría producir daños en las vías que generen luego descarrilamientos. Entonces, la idea de esto es hacer un sistema que permita detectar cuando pasa una caja de punta de ejes que está con una temperatura elevada, por ejemplo arriba de 100 grados centígrados, ya se considera que podría estar con una falla, porque eso cuando se traba empieza a generar fricción y calor. Entonces acá hay un esquema conceptual, capaz que faltan las 3 dimensiones, pero creo que se interpreta que está la vía con la rueda, que tiene la parte esa que les mostraba de la caja de la punta del eje, y la zona esta tiene más o menos 230 milímetros, y con un sensor infrarrojo colocado más o menos a 1 metro, que vaya tomando mediciones a medida que pasa la forma. O sea, todo el tiempo está tomando mediciones, en algún momento va a detectar una temperatura más alta, habrá que validar si la temperatura más alta corresponde a una caja de punta de eje, o justo de una persona, no sé, persiana apagada que estaba fumando ahí y vio la punta del cigarrillo, ¿no? Pero hay que detectar eso. Pero bueno, como es algo, un tamaño razonablemente importante, si pasa lento se puede detectar fácilmente, si pasa un poco más rápido habrá que hacer un muestreo más rápido para poder medirlo. Nosotros tomamos el criterio que haga 3 muestras, como para estar seguro que ahí está la medición es correcta, con lo cual se hacen unas cuentas y más o menos tendremos que estar mostrando alrededor de 3 milisegundos para la velocidad máxima que se desplaza, para la velocidad máxima más o menos 80 kilómetros, 100 kilómetros, en el caso más extremo, poder hacer 3 mediciones en esta distancia desplazándose a esa velocidad, ¿no? Esa es un poco la idea. También tomar alguna fotografía para poder comprobar que efectivamente lo que se midió era un tren, ¿no? Después aparecen detalles adicionales que se van a ir complejizando el problema. Si la rueda está frenando, puede ser que la rueda también esté en temperatura. Entonces, eventualmente uno registraría como un pico de temperatura acá, un valle, como un pico pero más ancho, un valle, un pico de nuevo. Bueno, son 2 detalles de procesamiento que se harían después. O sea, esto lo que vemos es el prototipo de medición. Empieza a tomar la fotografía y tomar la medición de la temperatura, ¿no? Con un sensor infrarrojo. Bien, como decía, la temperatura entonces mayor a 100 grados, eso igual es un parámetro configurable. Y la tiempo de respuesta, que el sensor que en realidad no lo elegimos nosotros, sino que nos lo entregó Trenes Argentinos, que trabaja en conjunto con Trenes Argentinos, que es un sensor industrial, que muestra cada 1 milisegundo. O sea que el tren podría pasar como a 200 km por hora y en teoría podríamos también cumplir la idea de tener 3 mediciones. Bueno, se investigaron productos comerciales a nivel internacional. Lo que ocurre es que, por supuesto, que hay productos comerciales, pero esto es un problema global, digamos, en todos lados quieren evitar que un tren con un problema en un eje rompa un tramo de vía, o bastantes tramos de vía, porque el tren en verdad sigue circulando, ¿no? Sigue rompiendo la vía y circula. Lo que quiere hacer Trenes Argentinos en principio es sustituir importaciones, o sea, en el momento no hay en el país instalados equipos de estos, pero ellos quieren evitar comprarle a un proveedor extranjero y quedar dependiendo y tener que hacer siempre los pagos y demás a un proveedor que sea afuera. Pero distintas empresas europeas, todas ellas, tienen distintos productos que de alguna manera hacen esta misma medición. Ya sea de forma similar como lo hacemos nosotros, midiendo desde un sensor fuera del tren, en la vía. Se puede hacer también sobre el tren, o sea, habría que medir cada uno de los ejes desde el tren, reportar. Claro, es interesante, pero tiene otros problemas que acá nos sería mucho más complicado. En realidad, en Argentina, la forma de medir más conveniente por la escala que se estaría haciendo esto es colocar algunos puntos de acceso al sistema ferroviario, o sea, en estaciones donde un tren de cargas, por ejemplo, ingresa a la ciudad. Al principio con una cantidad de puntos acotados y después, bueno, se puede ir creciendo a medida que el sistema vaya demostrando su utilidad. Pero no colocarlo en todos lados, que me gustaría cada 200 metros o 2 kilómetros, más que hay, no sé, 20, 30 puntos de control en acceso a la zona urbana. Después se puede ir extendiendo. A nivel académico hay trabajos similares o relacionados de distintos grupos, también que estuvimos viendo como referencia. Principalmente la diferencia que tiene el trabajo que estamos haciendo es
toda la parte de disponer la información en la nube, de procesar la información y disponer en la nube. Estos sistemas requieren de una computadora al lado, los sistemas académicos, digo, una computadora al lado y una persona sentada mirando los resultados, algo por el estilo, ¿no? Son trabajos que se hicieron, pero entiendo yo, o no llegaron a una versión comercial, o llegaron y ya quedó solo la versión académica acá, pero no incluyen todo lo que les voy a mostrar, que es justamente el foco de esta charla, que es la parte de Internet de las Cosas. Bueno, acá hay un diagrama de la implementación que hicimos. Usamos el mismo modelito para sacar las fotos que estaban recién, la bebida y mira, el mismo modelito. Usamos en realidad dos modelitos CSP, porque este modelito encontramos una limitación, que al menos nosotros la supimos sortear, que es que no puede a la vez tomar la señal analógica, transmitir Wi-Fi y sacar la foto, todo junto. Entonces, como es un prototipo y con estas cosas, de vuelta, los números en las cuestiones ferroviarias son como con muchos ceros, son números muy significativos. Bueno, supongo como las cuestiones antárticas, ¿no? Que ir hasta allá es un montón, si vos gastás un poco más, una plaquita más es lo mismo. Si llevarte allá cuesta una fortuna, que gastes $1 más es lo mismo. Bueno, acá nos pasó un poco lo mismo y dijimos, bueno, no nos compliquemos la vida, si este módulo tiene esa limitación, no importa. Pongamos dos módulos, por lo menos este prototipo. Entonces tenemos el famoso sensor que les mencionaba, que es un sensor industrial, ahí si lo ves, muy interesante. Y hay una señal en campo que nosotros estamos simulando simplemente con un pulsador, que es una señal, que en definitiva es un relé que se activa cuando el tren entra en ese tramo de la vía. Se hace a partir de la estructura metálica del tren, se cortocircuitan los dos rieles y se genera la detección del tren. Bueno, hay otros sistemas, pero en definitiva se detecta el tren. Nosotros lo generamos con un pulsador básicamente para estar midiendo temperatura, eventualmente tomar una foto. Si la temperatura se supera cierto umbral, solo si el tren está, si no tiene ningún sentido, porque evidentemente no vamos a medir ninguna caja si no hay ningún tren. Bueno, cuando se detecta, eventualmente se supera la temperatura, se mandan las mediciones, se manda la foto, todo mediante un broker mosquito con mensajes MQTT, se almacena en una base de datos y después se va a toda la parte desde arriba, donde es la parte de la aplicación, donde se lo puede dar tanto en un celular como en una PC, ¿no? Que esta es toda la parte que esencialmente, no sé si esta parte estaba en los trabajos científicos, no estoy seguro, pero toda esta parte estoy seguro que no, solamente hay una PC de escritorio que les decía. También eso es importante porque en este caso se está pensando en un sistema que escale, que pueda tener una cantidad de puntos de medición, que idealmente tendría que ser cientos de puntos de medición, o sea, no solamente 20 o 30 puntos, sino en todas las ciudades todos los lugares donde un tren pueda tener este problema y se consigue importante cuidar las vías. Bueno, acá hay un esquema simplemente del diseño de la app, digamos, la pantalla como se ve a nivel visual. Y acá hay unos ensayos para mostrar un poco cómo funciona, bueno, simplemente los distintos módulos, y lo que hicimos fue con un motor de pasos. Bueno, les voy a mostrar un esquema para que se vea. Básicamente esta es la idea, porque claro, ir a probar en campo esto es un poco difícil, sobre todo porque estamos en una caja caliente. O sea, tendremos como que romper un tren para poder probar el sistema, es un tanto engorroso. Entonces, lo que necesitamos es poder comprobar, que es la parte más difícil de estar seguros, de que si pasa un objeto caliente a una determinada velocidad, nosotros lo vamos a poder medir adecuadamente. Bueno, una opción sería agarrar, no sé, subirse a un auto y calentar algo y hacerlo pasar y ver si funciona, pero también es un poco engorroso, ¿no? Entonces lo que hacemos para eso es, bueno, un objeto caliente, en este caso una plancha simplemente, y con un motor hacemos girar una ranura, y según la velocidad que gira la ranura, uno hace la cuenta y dice, bueno, equivale a un objeto que pasa a tal velocidad, ¿no? Así es como de hecho lo hacen en el video oficial de los fabricantes del sensor, por ahí se va a la plancha, es retrucho. Bueno, uno ve el video de los fabricantes y tienen una taza de café. Y miren, con el café, o sea, no estamos muy distintos y es un sistema muy similar. Así que esta forma, de hecho, en realidad lo tomamos de ellos y en vez de estar calentando café cada rato, vamos a usar una plancha que está caliente y le dejamos ahí. Y funciona bien, digamos, ¿no? Incluso la plancha en verdad no es que tiene una temperatura constante, sino que tiene una temperatura así como exponencial. Bueno, y se ve perfectamente si uno apaga el motor, se ve eso, o sea que están dándolo más bien. Pero lo importante es empezar a hacer girar más rápido esa ranura y ver que funcione correctamente y poder hacer las mediciones. Entonces, acá está una determinada velocidad de giro, 150 RPM, no me acuerdo exacto el valor, pero esto sería como un tren que estuviera pasando
como si fuera una caja caliente que estuviera pasando por algo así como 25 km/h, más o menos, ese orden de magnitud, un poquito más. Y se mide perfectamente, pero si uno lo hace girar más rápido, bueno, también, por decir algo, tenemos 50, 60 km/h, y se sube un poquito más, y también estamos midiendo perfectamente, o sea, estamos tomando más de 3 mediciones para un tren que estuviera pasando a 80 km/h, que era un tema a comprobar, porque no teníamos ninguna, o sea, se suponía que sí, para eso está el sensor, pero hay que configurarlo adecuadamente, porque tiene varios filtrados que tuvimos que quitar y regular algunas cosas, y bueno, efectivamente podemos medir adecuadamente, guardarlo en la base de datos y bueno, también sacar la fotografía. Bueno, entonces el prototipo que hicimos cumple la función. Efectivamente, lo que se esperaba que hiciera lo hace correctamente. Es comparable con el estado del arte, lo que mostraba antes. Si bien es un prototipo, tiene la misma funcionalidad, incluso en algún aspecto hasta es mejor en lo que hace la parte de IoT, ¿no? Esa parte tiene más prestaciones. Y amerita una versión para producción. O sea, el objetivo de ver si tenía sentido continuar se comprobó y tiene sentido continuar haciendo una versión de producción que se le transfiera a trenes. Nosotros todos los diseños que hacemos se los transferimos a trenes para que el tren lo pueda modificar, licitar, hacer lo que fuera. Esa es la idea, digamos. Entonces ellos, a diferencia de un proveedor privado, nacional o extranjero, porque hecho la idea de trenes en verdad no es producirlo ellos, sino formar, como existe en el ámbito aeroespacial, hay un montón de empresas cada vez más, ¿no?, que se fueron formando con la Comisión de Actividades Espaciales, incluso creo en área nuclear también, bueno, armar como un ecosistema de empresas proveedoras del ferrocarril. Por alguna razón que no sé cuál es, en el ámbito aeroespacial eso se incentivó durante muchos años y creo que es un éxito, en el ámbito nuclear también, en el ámbito ferroviario no. Entonces, tampoco hay tantos grupos de investigación y demás, ¿no? Bueno, como trabajo futuro, lo que tendríamos que hacer serían pruebas en campo de esto, unificación de las placas SP32, igual eso es algo más, nosotros para decir, bueno, en vez de tener dos placas queremos tener una, pero podrían ser dos placas y no. Entre las dos no suman ni $15, o sea, es totalmente despreciable. Frente a detectar un solo evento de estos, si puede tener un tren a tiempo, no sé, pero son miles y miles de dólares, no quiero decir millones, pero decenas de miles probablemente, tampoco quiero exagerar, pero una cantidad colosal. Fíjense lo que es una vía ferroviaria, no solo lo que cuesta, sino lo que cuesta llevarla al lugar, colocarla o repararla, cerrar todo el tren por hacer toda esa operación. Y lo que abriría todo esto es toda la parte de inteligencia artificial y la detección, porque, como digo, en realidad cuando uno mida va a encontrar un montón de cosas y una persona entrenada claramente va a decir, no, esto es esto es lo otro, y esto sí, esto es una caja caliente. Pero tiene que haber algo automatizado porque va a estar una persona mirando todas esas cantidades enormes de datos todos los días, todo el tiempo, no sé cuántos puntos, entonces ameritaría entrenar a un robot para que haga eso. Y desarrollar finalmente, una vez que esté todo esto cerrado, una versión para la producción. Bueno, eso sería todo. Bueno, muy bueno. Vamos a ver primero. Bueno, la verdad que muy interesante, muy también vigente, ¿no? En cuanto a que es una aplicación para un problema bien concreto, que es algo que nosotros, el Congreso siempre se incentivó. Yo la pregunta que tengo es referente a... Voy a arrancar yo con las preguntas, les dejo después para que hagan preguntas. Es referente a los requerimientos también. Sí. Vos mencionaste que armaron un prototipo que tenían que cumplir con esas mediciones y la parte técnica bien de la medición está, pero desde el punto de vista de lo comercial, que es una parte creo que es muy muy importante de esta iniciativa, este proyecto, ¿cuáles serían los requerimientos que tuvieron en cuenta en cuanto al volumen de producción para después tomar una decisión? Por ejemplo, a lo mejor no lo tuvieron en cuenta, no importa, pero si es el caso, ¿cuáles serían? Para después tomar una decisión en decir, bueno, esto lo hacemos con el SP32 o esto después, la próxima etapa del proyecto sería hacer una placa propietaria y demás. ¿Me explico? Sí, te lo respondo en forma más general incluso. En general, cuando trabajamos con los proyectos de trenes, en general no hay requerimientos, o sea, no le podemos sacar requerimientos, no logramos que nos digan qué quieren exactamente. Entonces trabajamos medio a lazo abierto. Parece una locura, pero realmente
no sé, no se pueden conseguir requerimientos. Parece raro, pero después de un tiempo uno se acostumbra a que dice, bueno, trabajo a lazo abierto, hago lo que puedo, lo pruebo un día en campo. Finalmente un día conozco a una persona la persona que sabe arreglar las cosas y que mete mano y que se ensucia y va con el frío a arreglar algo, no es la persona que me atiende en la oficina. La persona que tiene en la oficina tiene todas las ganas, se quema las pestañas con los expedientes, consigue que las cosas se pueden... Entonces, no está preparado para hacer contratos o convenios para hacer proyectos, no está en su estatuto, o sea, les queda como en contra, es como, qué sé yo, no sé. Su razón social no les permite hacer desarrollos, o sea, es un lío. Entonces esa persona tiene esa voluntad, no sabe del campo. Entonces uno empieza a charlar y termina después entendiendo más o menos qué se quería hacer. ¿Está bien? Entonces lo que aprendimos es que es muy importante hacer rápido algo que lo podamos mostrar, que ande, y lograr llegar a la persona esa que entiende realmente el problema y te va a decir, no, pero acá lo que necesita es tal cosa. Necesita eso, o sea, el prototipo, y paciencia y varias docenas de facturas, y ir a los lugares y charlar y qué sé yo. Y está bueno, es lindo, el ferroviario es lindo, son lugares que ni conoce, y son hectáreas y qué sé yo, y está buenísimo. Pero entonces por eso nos pusimos con algo, lo importante es que esté andando, porque tienen que andar después en el campo, tampoco que sea tan hostil, o sea, aunque sea lo más hostil, en verdad es que te roben las cosas, eso suele ser lo más hostil. Que viene alguien y levanta todo lo que hay y no sabe ni qué es, suele pasar mucho. Pero después, sí, es cierto que hay vibraciones, pero tampoco que sean dramáticos como algo satelital, algo por el estilo. Así que en principio, algo así, si está bien ensamblado, bien que no se vaya a salir solo ni nada raro, podría usarse. Obviamente si van a ser 1000 equipos, capaz que no tiene sentido, van a ser algo más específico, pero de vuelta, ¿no? Ni a nivel de volumen, obviamente es irrelevante, pues algo que ha costado una vía que están en tamaños enormes, en tamaño de costo, menos relevante todavía. Quizás lo que uno podría pensar como más crítico sería que las cosas ferroviarias están pensadas para durar décadas, entonces quizás por ahí, pero como también tenés cosas informáticas que seguramente en décadas no tengan más soporte, tampoco es crítico. Puedes decir, bueno, pero el modelito SP32 CAM dentro de 20 años va a seguir existiendo si quiero un propuesto, y bueno, yo qué sé, no sé. Lo relevante en definitiva en esta instancia es que se conozca, que se use, que en todo caso se vaya desarrollando y bueno, después si hay demanda, una de esas cosas las va ajustando, pero con detectar un solo caso que resuelva un problema ya es un montón. Solo el punto de orientada que después si hubiera una empresa o un emprendimiento que quiera hacerlo, entonces deberían... Es que en realidad lo que hace Trenes, la idea de Trenes es, nosotros hacemos un desarrollo, se lo transferimos a ellos y ellos tienen el derecho de uso de todo ese know-how y en base a eso pueden licitar la fabricación de ese equipo con mejoras, ojalá que sí, y le transfiere a esa empresa, o a las empresas que ganan, que se postulen, transfieren toda la información, o sea, el 100% del código, todas las cosas, este proyecto en todo, digamos. Entonces, eso en realidad ellos lo están haciendo muy bien con otras cosas que son más cosas como, no sé, los parabrisas de los trenes, los asientos, ese tipo de cosas que dicen, bueno, para Argentina no se puede fabricar un asiento de un tren, que tiene tanto vandalismo, que todo lo de China. Bueno, te capaz consiguen que eso se fabrica acá. Los cristales consiguieron que se fabriquen porque, claro, los trenes chinos no son tan chinos, en verdad la carrocería es china, pero toda la parte importante es japonesa, es como una integración que hicieron en China, digamos. El tren de tracción, los frenos. Y los chinos la verdad les hicieron un muy buen trabajo, muy buen precio, pero el problema con China es que, por ejemplo, les rompían los parabrisas de los trenes, tiraban piedra por boludear, en un puente, qué sé yo, y el tren no puede circular con un parabrisas roto, por cuestión de seguridad. Claro, llaman a China, ahora quiero 10 parabrisas, y el chino ni la tiene el teléfono, o sea, listo, no importa más nada, vos querés 1000 trenes, yo te los vendo, te los hago en un año, te cobro barato, te cumplo, todo divino. Ahora vos querés 10 parabrisas, yo no existo problema. Claro. Entonces ahí consiguieron hacer en Argentina las parabrisas, etcétera, etcétera. Entonces van haciendo ese proceso de tratar de nacionalizar cosas. Obviamente la tracción de un tren no la vas a hacer acá, pero parabrisas capaz que sí, todo hecho bajo norma, esto capaz que sí, que también hay que después certificar algunas cosas. Lo que pasa es que este equipo le cause algún perjuicio al tren es prácticamente imposible, o que interfiera con otro equipo electromecánico, con un relé que está al lado también. Entonces tampoco es tan complicado poder utilizarlo de forma segura, porque a diferencia de cosas que presenté ayer, que si fallan los trenes chocan, acá es una medición, a lo sumo si no detectás bien, antes tampoco ni siquiera medías, así que tampoco es grave. ¿Alguna pregunta? ¿Los comerciales que ya existen tienen alguna certificación o...? No estoy seguro, pero sí, alguna certificación debe tener. En realidad,
Sí, estoy pensando. Sí, hay una norma específica que está en el paper, está mencionada, que es una norma de cajas calientes, de detector de cajas calientes, que más que nada indica qué tipo de mediciones se tienen que hacer, ¿no? Entonces esa certificación sí, como que certifico que hago, que es lo mismo que estamos tratando de hacer nosotros, que si digo que hago tal medición la estoy pudiendo hacer correctamente, ese tipo de... Pero no como otros temas ferroviarios, por ejemplo, un tren, una formación moderna tiene una cantidad electrónica a bordo que es como la de un avión, una cosa de esa magnitud. De hecho, cada coche cuesta el orden de $2 millones, la formación entera será como $20 millones, y tiene una red de transmisión de datos enorme a bordo que comunica todo. Bueno, por ejemplo, ahí si uno se conecta a esa red, hay ciertas cuestiones de seguridad que podría afectar, entonces es mucho más crítico. Acá lo único crítico es que vos hagas las mediciones correctas de modo tal que si pones un sensor detecte la caja caliente. Pero como digo, es relativamente menor, o sea, como que no joderías a nadie si no funciona bien. Yo una pregunta, ¿el límite ese o la necesidad de medir a 80 km por hora es por los trenes de carga que no paran o...? No, cualquier tren, en general los trenes no llegan a esa velocidad. No, porque yo estoy pensando que parece la entrada de una estación de tren que para el tren. Sí, es cierto, es verdad. Sí, está bien. ¿Más tiempo de proceso? Sí. ¿O es por la normativa? No, eso no. Bueno, está bien lo que decís. Es una cuestión que nos planteó la gente de trenes que debe mirar esa velocidad. Ahora viene el idóneo que está en campo y dice, pero pará, yo te voy a poner acá que el tren pasa de La estación que está parado el tren y la medís todas y Sí. tiene problemas. Sí, lo que pasa... Vos lo mencionaste, perdón. Sí. Vos mencionaste, pero la idea es hacer mediciones en varios lugares. Entonces, a lo Pero es mejor cierto, uno hay podría gente- decir en un lugar donde el tren esté parado. Bueno, parado no te saliría, pero se ve muy lento. Sí, podría ser válido, te ahorras bastantes problemas, es cierto. Pero bueno, nada, hacerlo para que un tren, en lo máximo que creo que circulan en algunos puntos en la línea roca, son 100 km por hora, algo así. Bueno, no creo que nunca se mida, en ese sentido me dio un lugar que pasa más rápido. Claro. Pero bueno, aún en ese caso funcionaría, sería la idea. Pero sí, es cierto que es más razonable medirlo en un punto que el tren está pasando más lento. Pero bueno, nada, el mismo sistema. No, yo preguntaba si había una No, está muy bien la razón pregunta. particular que... No. Te lo pidieron de tren. Nos pidieron que tenés que andar con tren esta velocidad. Claro. Ahora después me dicen, no, pues es importante medirlo en este. Bueno, qué sé yo. No, pero yo imagino que vos detectás, pasó algo. Y decís, bueno, el tren no sigue. Y viene uno con una cámara térmica y revisa todas las cajas así, y en 5 minutos conecta el tren y encontramos el problema. O sea, si vos lo detectás. Sí, la idea sería intentarlo, poder precisar exactamente qué tren, tener como esta información. Me imagino que el proceso de puesta en marcha es algo muy largo, donde uno lo pone a andar un tiempo, va sacando fotos, pues comprueba que efectivamente midió algo que efectivamente no andaba, se detectó un problema, que no generó falsas alarmas. Nada, son cosas que llevan un montón de tiempo porque de vuelta no está pensado para eso. No es como la cuestión de actividades espaciales que solo se dedica a hacer desarrollo. Entonces, todo lo que es desarrollo está todo aceitado. Bueno, acá no, solo se dedican a operar trenes. O sea, si hay que comprar toneladas de dinero en pagar, no sé, factura eléctrica o gasol o sueldos, está bien, pero tener que comprar cosas para desarrollo es un lío. Porque, si no, de hecho, Trenes Argentinos, en verdad, se llama SOFCE, que es de operaciones, opera trenes, no instala nada, opera trenes. Hay otra empresa ahí que está en infraestructura, pero nadie hace desarrollos. No está previsto nadie que haga desarrollos, es un agujero. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. La próxima exposición también está a cargo del doctor Luttenberg. Vamos a abrir primero la... La abajo sería. Sí. Bueno, Y es el trabajo a presentar ahora es diseño e implementación de una central operativa para el control y monitoreo en el material rodante. este es un trabajo que están haciendo dos estudiantes en la UBA, que bueno, no pueden venir porque están con su empleo full time, digamos, y de presentar el trabajo yo. Les voy a contar un poquitito el contexto para que se entienda. Como les mencionaba recién, la formación ferroviaria es algo bastante complejo y, entre otras cosas, tiene muchos sistemas que hacen a la seguridad, ¿no?
que si algunos sistemas entran en falla o por alguna razón detecta algún problema, lo que hace es frenar el tren. El tren queda detenido. Cuando el tren queda detenido, bueno, queda detenido donde sea que tenga que quedar detenido, y eso puede ser un problema porque puede ser que quede detenido en la mitad de las vías y la gente termine bajando y caminando por las vías hasta un lugar, y eso obviamente es un problema, ¿no? Gente cambiando las vías, incluso en algunas el suministro eléctrico va por el tercer riel, o sea que hay 800 volts o algo del estilo, ahí apenas cubiertos idealmente con la madera, que a veces ni siquiera está, entonces puede ser un problema importante. Entonces en esos casos lo que se empezó a pensar hace ya unos años que nos plantearon este proyecto es un sistema que de alguna manera aísle estos subsistemas de seguridad. O sea que básicamente, a pesar de que detectaste un problema, vos entras en un modo especial de funcionamiento en el cual vos podés, a pesar de tener una falla detectada, mover el tren a una determinada velocidad, que hay que controlarla, relativamente lenta, dentro de un determinado intervalo de tiempo, no para siempre, aunque sea hasta un andén para que la gente se baje. Y de vuelta, la velocidad baja, o sea, casi una persona caminando, pero el tren se sigue moviendo, llega un andén, la gente se baja. Y después entrarías en otro modo, donde ya comprobaste que no tenés más pasajeros, está la cosa un poco más segura, que el tren, a pesar de que tiene una falla en algún sistema de seguridad, pueda circular hasta un taller para ser reparado. ¿Está bien? Ese tren va a tener que andar un poco más rápido para entrar a una distancia más larga. Vale la pena mencionar que distintos sistemas que hacen a la seguridad de la formación, uno, no sé si conocen, seguramente no sé, un sistema que se llama de hombre vivo, que el conductor tiene que pisar un pedal cada tanto tiempo para comprobar que hay un ser humano vivo y no se desmayó, se murió, se fue. Si eso no ocurre, se genera una falla y el sistema justamente corta la tracción y aplica freno de emergencia. Como digo, el tren se bloquea. Pero también, si las puertas del tren por alguna falla no se cierran, entre comillas tan simple como una puerta que quedó abierta, que alcanza a decir, bueno, pero no se acerque nadie, bueno, el tren también queda bloqueado y no se mueve. Entonces entiende la importancia de tener que mover un tren porque la puerta está bloqueada, necesito llegar al próximo andén, no se baje, no puedo sacar. Bueno. Entonces, sin entrar en todo el detalle que hay acá, básicamente son distintos subsistemas que permiten generar este tipo de corte de tracción y freno de emergencia que se aplican de forma automática. Nosotros tendríamos que meter algo en el medio que con un montón de seguridades y cuestiones que acá sí son críticas, mediante cuestiones también mecánicas, me permita saltearme y decir, bueno, la señal que tomo, que no me exige que corte la tracción o que aplique el freno de emergencia, bueno, no lo voy a hacer, voy a salteármelo por un momento y voy a seguir con el tren hasta tal lugar. Todo eso con un montón de chequeos y cuestiones que tienen que ver con permisos que se piden en la central operativa. O sea, acá hay como dos partes. Una parte de hardware, que es todo un equipo, que tiene montones de cuestiones, porque también hay que limitar la velocidad, para lo cual hay que poder medir la velocidad del tren. Eso se hace de distintas maneras, tiene que estar redundado. Hay equipos que ya están en el tren, que es un registrador de eventos que, bueno, eso mide de distintas maneras la velocidad y la va registrando, pero si eso falla hay que tener un GPS y calcular la velocidad. También puede generarse la lectura de velocidad mediante unos pulsos asociados al movimiento de la rueda. Bueno, hay que tener distintas fuentes de medición de la velocidad. Y entonces, desde la central operativa se le da digamos, el operario le pide permiso. En realidad, cuando se generan estas fallas, la central operativa ya lo sabe porque está conectada, y le puede dar al operador el permiso de mover el tren. Entonces hay una combinación, muchas veces, hay una combinación de dos cuestiones. La central operativa que autoriza directamente al sistema, por vía digital, digamos, y el operario que mueve una llave rotativa. Esa llave rotativa está lacrada y se mueve una sola vez. O sea, una vez que la movió, se corta esa seguridad que tiene, ese precinto que tiene, y después, bueno, hay que volver a lacrarla y hacer todo un proceso, ¿no? Bueno, esto es la idea del sistema, ¿está bien? Bueno, esa es la explicación del sistema. Entonces, bueno, en este caso en particular, el proyecto está centrado no en la parte de toda la placa que yo les mostraba, que tiene toda esa llave y todas esas mediciones de la velocidad y todas esas cuestiones, y eso de tomar las señales y eventualmente intervenirlas para que no se corte la tracción y el freno de emergencia, sino en todo lo que siga hacia arriba. Digamos, este proyecto es bien la parte
si quieren, no sé, software de IoT. Toda esta parte de arriba que lo voy explicando gradualmente a medida que avance con la presentación. O sea, está la capa de dispositivos, que repito, este trabajo no aborda otros trabajos de grupo, que previamente se había hecho todo esto de forma como muy rústica, como para mostrar que andaba, que no se había hecho de forma prolija ni escalable. Acá piensen que idealmente si este sistema sigue avanzando y se va probando y demás, se instalaría en, no sé, cientos o, no sé, alrededor de 1000 o más formaciones. Básicamente cualquier formación que circule por un ámbito urbano, cualquier formación que tenga pasajeros, o sea, todas las de Roca, las de Sarmiento, San Martín, etc. Entonces está la parte del nuevo MQTT para la conectividad, la capa de almacenamiento, que ahora voy viendo algunos detalles, la capa de interacción, que también voy a mostrar en detalle, y la capa de visualización, ¿no? Bien, esta es el equipo que se hizo hace ya un tiempo, como parte del grupo, ¿no? Que es el que tiene la llave rotativa que les mencionaba ahí, que es una llave industrial y demás, algunas indicaciones, eso creo que es un render, pero el equipo que se hizo es igual. De hecho no estoy 100%, calculo que es el render, pero es exactamente igual. Y que resuelve la parte también de MQTT de la publicación de los mensajes. ¿Okay? Bien. Entonces, acá está un poco más de detalle respecto a la capa de conectividad, donde están los distintos trenes. Como digo, esto tiene que estar pensado para atender cientos o miles de trenes a la vez. No tengo el número exacto de cuántas formaciones circulan, pero son números significativos. Donde el orquestador entre todo esto es el Apache Kafka, ¿no? Y a su vez se implementa seguridad TLS, que es algo que en la charla de ayer mostré que en un proyecto anterior habíamos implementado por primera vez y que resultó muy significativo. Porque acá sí, a diferencia del proyecto que mostraba ayer, que era simplemente un equipo de laboratorio para probar relés ferroviarios, acá sí los datos son críticos, porque acá podría alguien intervenir en la red y mandarme mensajes de no respetar la seguridad, o sea, poder saltearme la seguridad para habilitar este equipo cuando no corresponde. Y eso realmente sí sería un problema, porque un tren podría circular averiado. Es como un sabotaje un poco extraño, pero podrían intentar hacerlo, digamos. Después sigue todo lo que es la capa de almacenamiento, donde el Apache Kafka se comunica, ¿no? Que, al tomar con lo anterior, que está más a la derecha, acá entra a comunicarse con la parte de procesamiento de datos para finalmente llegar a la base de datos, POSGI, que se ve ahí a la derecha. Acá hay un par de registros cargados en la base de datos que los mostramos solamente a modo de referencia, que tiene que estar pensada como para poder contener adecuadamente la información de todos los trenes y poder asociar mi equipo saltea a un tren y poder asociar todas las mediciones que el equipo tiene de forma apropiada para poder accederlo y visualizarlo adecuadamente. Acá hay una captura adicional de otra parte de la base de datos donde también se ven algunas cuestiones más para mostrar. Esta es la parte de interacción con el usuario, donde se va a poder autenticar que el usuario que está queriendo acceder al sistema, quién es y a qué registros tiene permisos de acceso y a cuáles no. Todo eso hay distintos tipos de plugins, distintos tipos de software que son específicos para eso. No es que lo hacemos a mano para cada uno, sino que se busca uno adecuado, que sea específico para eso, que tengamos la posibilidad de usarlo, que sea seguro, etc. Y todo esto se va haciendo adecuadamente, que a mi entender es un know-how importante que hay que aprender. Y después finalmente, una vez que se tiene resuelta esa parte, está toda la parte de visualización, que también se busca hacer en forma profesional, bien prolija, ordenada, con las herramientas adecuadas, para que, de vuelta, según quien sea quien lo quiere acceder, tenga distintos permisos, ya sea para administrarlo, para supervisarlo, según el rol de cada uno de los usuarios. Acá se ve uno de los paneles, una de las vistas, que indica algunas de las cuestiones: el freno de emergencia está activado o no, el corte de tracción, la velocidad del tren según los distintos indicadores, ¿no? Porque uno va a tener distintas velocidades. Repito que es muy crítico el tema de la velocidad, porque, además del freno de emergencia, el tren tiene otro freno, pero todo va a funcionar siempre y cuando el tren no vaya demasiado rápido. Si el tren empieza a ir un poco demasiado rápido, ya no va a frenar. Ya un tren
en condiciones normales demora cientos de metros en frenar, ¿no? Ya si es un frenado distinto, bueno, se va a complicar si va rápido. Bueno, hay algunas cuestiones adicionales de indicación sobre el modo de referencia. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿hay preguntas? No me quedó claro la parte de el sistema también gestiona la seguridad en el sentido de que es el sistema encargado de tener el tren si encuentra una falla, o eso corre en paralelo a... No, está bien la pregunta. No, en realidad hay todo un sistema del tren, en caso de encontrar una falla, se ocupa de detenerlo. Es un sistema hiper recontra super mil crítico, que no es este. Este sistema lo que hace es, en caso de que se detenga el tren porque se detectó una falla, si el subsistema del tren que generó la falla está entre los que están conectados acá, pues en definitiva termina siendo todas señales on-off, digamos, no porque eso. Intervenir en esa señal, levantarla, de modo que el tren pueda circular hasta un determinado lugar para que los pasajeros bajen. El sistema, digamos, no controla la seguridad, de hecho veo como que la sabotea, pero en forma controlada, porque, de vuelta, que se te bajen, un ejemplo que ponía, se te abre una puerta, no sé, falla un motor de una puerta, o alguien quiso entrar y la abrió, la rompió, qué sé yo, y el tren te queda detenido, capaz que a 800 metros del andén, y la gente entra caminando por las vías a 800 metros. Qué sé yo, puede venir otro tren, la puede pisar, cualquier cosa puede pasar. Puede haber, no sé, cualquier cosa, puede agarrar algo eléctrico ahí de 800 volts, que electrocutada. Es un problema, puede caer en un lugar que sea inseguro, puede pasar de todo. Entonces, en algún punto, con un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta, que es todo un proceso, está todo arreglado y aprobado y demás, bueno, es conveniente decir, bueno, esperá, si yo sé que el problema es este o este, lo puedo identificar, si alguien desde una sala de un centro de operaciones me da el ok para avanzar, si hay un operario que está calificado y que está entrenado y corta el precinto cuando vaya a hacerse cargo que tomó la decisión y no es algo abierto, sabe quién no fue, bueno, en ese caso puede el tren funcionar determinado tiempo si no excede a determinada velocidad. Entonces en ese caso puede llegar hasta el andén, punto. Ya el andén, se baja la gente, listo. Alguien que en todo caso podría entrar en funcionamiento de otro modo, que bueno, si ya toda la gente se bajó, pasa un guarda, recorre, no hay nadie, bueno, ahora tenemos que ir mucho más lejos, bueno, vamos a ir a una velocidad mayor. O quizás va a una plataforma de descanso, ahí más cercana, a una velocidad lenta, pero después en un horario que no haya gente circule y que no haya otros trenes, va mucho más lejos a una velocidad un poco mayor. ¿Está bien? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, damos lugar a la próxima. Muchas gracias, Ariel. Damos lugar a la próxima charla. Está presente Diego Riva, Carolina. Entonces, vamos a escuchar ahora a Diego Riva, del Instituto LACY de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, CONICET. Va a presentar un trabajo titulado Algoritmo para estimación de modelos pulmonares de pacientes bajo respiración asistida. Diego. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy becario de doctorado en un grupo de trabajo que una de sus líneas se trabaja con modelos del sistema pulmonar para pacientes bajo respiración asistida y por ahora para pacientes están totalmente sedados. La idea es dar aportes a la medicina a través de la estimación de parámetros de unos modelos. Entonces, primero voy a dar una introducción. Los creadores calculan, entre otras cosas, dos parámetros de un modelo lineal, que es el más difundido entre el entorno médico, los cuales consisten en una compliance, que es un capacitor, donde ingresa el volumen de aire, y una resistencia al paso del flujo de aire, que es lo que sería la resistencia a la modalidad de la tráquea. Para calcular estos dos parámetros se utilizan puntos distintivos de la señal de presión, flujo y volumen, que por lo general el volumen se obtiene a través de la integración de la señal de flujo. Y bueno, en la primera podemos ver un ciclo respiratorio donde no hay pausa inspiratoria, en cambio en el segundo sí. Bueno, en este caso
la capacidad que se calcula es una capacidad estática y en este caso la capacidad que se calcula la llaman ellos una capacidad dinámica. El segundo, el primero, es decir, este de acá, es una mejor estimación de la capacidad, pero no se le puede poner al paciente esto todo el tiempo, digamos. Bien, esto es lo que calculan las máquinas de respiración asistida. Nosotros lo que queremos hacer es introducir, bueno, justo llegaron acá, Paul Buleston y Gabriela Maclista, son la gente con la que trabajo. Nosotros queremos introducir estimación de parámetros de modelos usando técnicas de identificación de sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un sistema real, tenemos una señal de entrada, aplicando esta señal de entrada del sistema real tenemos una señal de salida. Nosotros, a partir de algoritmos de identificación de sistemas, utilizamos la señal de entrada y la señal de salida para poder encontrar los parámetros de un modelo de este sistema, el cual, al ingresar en la señal de entrada medida del sistema, que ingresó en el sistema real, debemos tener una señal de salida estimada que sea lo más parecida a la señal de salida del sistema real. Cuando ese algoritmo encuentra ese juego de parámetros que hace que la señal de salida estimada sea lo más parecida a la señal de salida real, entra a la parte de validación que utiliza otra señal de entrada y otra señal de salida para poder validar. Y ahí se puede decir que tenemos el modelo del sistema. Bueno, entonces, en este caso, nuestro problema es de caja gris. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un modelo matemático del sistema físico real, podemos definirlo, y aparte contamos con señales de entrada y salida de este sistema físico. Obtenemos los parámetros del modelo utilizando algoritmos de identificación, el cual obtienen valores para el vector de parámetros del modelo, tal que se va a minimizar esta función de costo. Cuando encuentra esos parámetros, con otras señales de entrada y salida, se valida el modelo. Bien. Entonces, el trabajo propio. Primero presentaremos dos modelos dinámicos del sistema. Uno lineal y otro no lineal del sistema toracopulmonar para pacientes bajo respiración asistida. Le vamos a desarrollar un algoritmo que encuentre estos parámetros usando señales de pacientes bajo respiración asistida. Luego desarrollamos un entorno gráfico en donde podemos visualizar los cambios en los parámetros estimados y aparte guardar los resultados para un posterior análisis si lo requiere. Bien, vamos ahora a presentar los modelos de equivalencia eléctrica del sistema respiratorio. Bueno, nosotros respiramos a partir de gradientes de presión. Si dentro de nuestros pulmones hay una presión menor a la presión ambiental, ingresa aire. Si hay más presión dentro de nuestro sistema que afuera, egresa aire de nuestro sistema. ¿Cómo funciona los pulmones, lo que sería la presión en los alvéolos respecto al volumen que está entrando al sistema? Bueno, tenemos primero la curva, esta estéresis gigante, nos indica que para ingresar aire al sistema tenemos un camino, que es la parte inspiratoria, pero luego para sacar aire del sistema tenemos el camino es otro, que es la parte expiratoria. Esta gran curva, dentro de ella podemos tener diferentes ciclos respiratorios, que es nuestro volumen de entrada-salida, se llama volumen tidal, que sería a partir de nuestro punto de equilibrio de donde nosotros estaríamos respirando. En un paciente que está internado, bajo respiración asistida, los puntos de equilibrio van a estar impuestos por una presión que nosotros le podemos poner al sistema que quede presión base, que en nuestro caso se llama PIP.
Por ejemplo, en este caso el paciente está respirando en esta región, donde en esta región se llama cercano al punto LIP, que es el low inflection point, lo estaba acordando. El low inflection point, en esta región se dice que los alveolos están reclutando y desreclutando continuamente. Entonces el paciente está haciendo un trabajo respiratorio muy grande. Nosotros queremos que este paciente esté en la zona lineal, que es esta de acá, para este punto de equilibrio, pero si los médicos se pasan poniéndole la PIP y nos encontramos en este punto, acá tenemos el upper inflection point, donde el paciente está siendo sobredistensionado. Es decir, los alveolos están muy inflados, está también generando mucho trabajo respiratorio y puede producir efectos adversos en el futuro. Vamos a poner un poco de nombres. Esta curva gigante es la curva presión-volumen PRS del sistema respiratorio. Y lo que nosotros queremos modelar es cada punto de equilibrio para nuestro volumen time. Entonces, según la actividad aplicada del paciente, el ciclo respiratorio puede ocurrir en estas 3 horas. ¿Cómo vamos a hacer eso? A partir de la ecuación del sistema respiratorio, ecuación del movimiento del sistema respiratorio. Nosotros primero tenemos presión en la boca, que es la que nos va a imponer nuestro respirador. La curva, presión-volumen de los pulmones. Y el flujo por la resistencia, que es la resistencia de la vía aérea. Nuestros modelos lineales y no lineales van a estar representados por cómo vamos a describir esta PRS de BT. En el modelo lineal vamos a describir como un capacitor lineal común y corriente, pero para nuestro modelo de RS no lineal vamos a describirlo como una ecuación cuadrática. Porque podemos ver acá. Podríamos decir que en este ciclo respiratorio, en este también podemos indicar como que hay una forma cuadrática en cada uno de estos ciclos respiratorios, como podemos modelarlo de esa forma. Bien, ahora voy a explicar el algoritmo que utilizamos. Estos son los modelos que vamos a utilizar. Y el algoritmo va a utilizar esto de acá para poder encontrar la resistencia, la capacidad del modelo lineal, y la resistencia A1 y A2 en el modelo no lineal. Bien. Este es el algoritmo desarrollado. Primero adquirimos las señales. La adquisición de señales estuvo a cargo de un equipo FluxMed GRE con una frecuencia de 256 Hz. Mide la presión en la boca a partir de un sensor de presión diferencial y mide el flujo con un neumotacógrafo de edificio fijo. Estas son las señales de un paciente que se ha podido medir. Y el acondicionamiento de señal para obtener BT. Bueno, lo que sucede es que cuando integramos el flujo en el tiempo, este volumen crece o puede también decrecer por problemas en la medición, que puede estar puede ser debido a fugas de aire en los tubos. Entonces, primero acondicionamos la señal para que al integrar la señal de flujo, el volumen nos dé un volumen real, que no esté inflándose o desinflándose eternamente el paciente. Bien, luego vamos con la estimación y validación inicial. Lo que primero hacemos es inicializar el modelo de RS lineal.
a partir de datos de la bibliografía, capacidad de resistencia que podemos encontrar en la bibliografía. Luego, una primera estimación del modelo residual. Nosotros utilizamos una herramienta de Malloc llamada System Identification Toolbox, el algoritmo que encuentra los parámetros del modelo, lo hace a través del algoritmo de Leonard-Marquardt, y la ecuación de estado que utiliza este algoritmo es, para el modelo lineal, es esta que vemos acá. Entonces, este algoritmo va a encontrar la resistencia y la capacidad que mejor se ajuste la salida del sistema, que es nuestro volumen tidal, a la salida de nuestro sistema físico real, que es el volumen tidal medio en el paciente. Luego, con estos datos de R y C, inicializamos el modelo no lineal a partir de la ecuación de movimiento. Entonces, si a nuestra señal de presión, que sería nuestra entrada, le restamos el flujo por la resistencia, vamos a poder calcular A1 y A2 a partir de un ajuste polinomial y ahí obtener una inicialización al modelo no lineal, una N. Y luego estimamos el primer modelo no lineal. De acá vamos a encontrar parámetros para A1, valores de los parámetros de A1, A2 y la resistencia. Y por último realizamos una validación del modelo con otras señales en cada salida. Acá podemos ver un ejemplo de cómo va a ir evolucionando la estimación. Podemos ver en gris, puntos grises, es la señal de volumen del paciente real. Y en rojo vemos la primera estimación, la inicialización del modelo RC lineal con datos de la bibliografía. Vemos que el porcentaje de fit, que mide qué tanto se parece esta señal con esta señal, es del 37%, que más o menos anda entre el 30 y el 60% como máximo cuando utilizamos resistencia y capacidad del paciente, pero medido como el respirador. O sea, el valor de resistencia y capacidad que nos da el respirador nos da un porcentaje de fit, de ajuste como máximo del 60%. En este caso, bueno, una vez tantas estoy mostrando, nos dio una de 37. Entonces luego, para el modelo lineal identificado con nuestro algoritmo, logró un 87%. Para el primer modelo inicializado, el no lineal, mejoró a un 93%, y luego de hacer la identificación, es decir, correr el algoritmo, terminamos en un porcentaje del 95%. Bien, y ahí es cuando obtenemos los parámetros del modelo lineal y no lineal. Bien, luego de la estimación y evaluación inicial, nuestro algoritmo tiene dos modos de operación. Uno es la estimación continua, que lo que va a hacer es, luego de esa ventana de ciclo respiratorio, se mueve a la siguiente y va a realizar la misma operación. Va a realizar la estimación de parámetros, pero ahora, en vez de inicializar primero el modelo lineal con bibliografía y después hacer todo las cuentas, va a inicializarse cada uno de los modelos con el vector de parámetros encontrado en el modelo anterior. Entonces, de la siguiente ventana de ciclos respiratorios va a partirlo en N ciclos, que son el número de ciclos de estimación para ajustar el proceso de identificación, y N ciclos, que son el número de ciclos de validación para luego ajustar la validación. Y esto se va a repetir hasta que la lista de datos se acabe. Luego también tenemos el modo testeo de ajuste, que es primero con el modelo inicial de lineal y no lineal, ver para toda la muestra de datos cómo ese modelo se ajusta en toda la muestra de datos.
Entonces ahí podemos ver que qué pasa si uno de los valores, si uno de los parámetros cambia, cómo va a seguir siendo la validación, el ajuste de ese modelo. Y esto se va a repetir también hasta la última ventana. Bien, este es el entorno gráfico que se ha desarrollado. Y bueno, ahora voy a indicar algunos resultados. Por simulador, lo que nosotros hicimos fue simular un paciente cuadrático no lineal para probar esto. Entonces, este modelo nosotros diseñamos, pusimos una señal de entrada de un paciente, pero usamos la señal de salida de este simulador para alimentar a nuestro algoritmo. Lo que esperamos es que los valores encontrados para el modelo no lineal sean lo más parecidos posible a los del simulador, ya que es el mismo modelo que estamos trabajando. Bueno, encontramos que hicimos unos cuantos pacientes. Por favor. Bueno, más cerca. Para unos cuantos pacientes programados, bueno, acá les muestro 3 casos, donde vemos que del valor real al valor estimado hay, en el caso de resistencia, como máximo un 0,3% de error, para el A1 0,5% de error y bueno, para el A2 un 3% de error como máximo. Entonces quiere decir que el estimador converge a los valores del simulador que nosotros le pusimos. Y luego en el testeo de ajuste lo que esperamos ver es que para el primer modelo inicial veamos un ajuste idealmente sería del 100%, pero eso no existe. Pero idealmente que sea por arriba del 95%. Y bueno, ahí se ve. Voy a recalcar que acá en este modelo hicimos la estimación, pero todos estos de acá lo que hacemos es solamente la validación del modelo a través de ventanas de ciclos respiratorios. Bueno, estos son los resultados para un paciente. En ese momento teníamos un paciente que estaba ventilado bajo respiración asistida, totalmente sedado. Agarramos 100 ciclos respiratorios y en ventanas de A2 fuimos usando el primer ciclo respiratorio para hacer la estimación y el segundo ciclo para hacer la validación. Entonces, esta es el primer ciclo respiratorio de la ventana para hacer la estimación y acá se hace la validación. Y bueno, acá se puede ver, por ejemplo, esta es el modo de estimación continua, que en el modelo, en la ventana número 6, el paciente tuvo una baja en la resistencia muy pronunciada, mientras que el A1 y el A2, que representan las compliance del paciente no lineal, se mantienen casi constantes, podríamos decir, hasta que en este modelo, bueno, tiene una subida en el A1 y una bajada en el A2. Y lo que es importante es que todos estos modelos están validados con un ajuste, podríamos decir, casi todos mayor al 90%. En cambio, bueno, lo que se puede ver en el testeo de ajuste es que mientras no haya mayores cambios en los valores de los parámetros, el ajuste del primer modelo va a ser bueno, mayor al 80, salvo bueno, en este. Pero luego cuando la resistencia cambia, baja bruscamente, ya ahí el modelo deja de ser válido. Y bueno, esto es lo que podría indicarnos a nosotros es, bueno, mientras el modelo sea válido, mayor a un 80%, en este caso, habría sido un estudio más detallado, podemos obviar la parte de estimar el parámetro del paciente, pero en el momento que ya el ajuste haya bajado por 50%, por ejemplo,
realizar una nueva estimación para no hacer tantas cuentas todo el tiempo. Bien, vamos a la parte de conclusiones. Podemos presentar un algoritmo que utiliza señales de presión y volumen para, en este caso, estimar dos modelos de sistema pulmonar, RC lineal y RC no lineal cuadrático. El algoritmo utiliza las señales de entradas y salidas de un paciente. Primero lo hicimos con un paciente simulado y luego con señal de paciente real. Y el resultado dio con estimaciones mayores con un error menor al 3% y para el caso de un modelo, un simulador de paciente, y el modo de ajuste, un ajuste mayor al 97%, y para el paciente real se puede observar la evolución de los parámetros y en cada uno de estos modelos un alto porcentaje de ajuste de validación. Y en modo de testeo de ajustes, bueno, lo que le acabo de decir, que cuando decae un decaimiento abrupto de la resistencia, también se produjo un decaimiento en el fin. Bueno. Como trabajo futuro, queríamos utilizar este algoritmo en una alta gama de pacientes ventilados para sacar algunas conclusiones a partir de comportamiento de estos parámetros y correlacionado con alguna enfermedad o enfermedades, y luego verificar el tratamiento aplicado al paciente, cómo puede interferir cómo podríamos interferir nosotros a partir de estos valores de los parámetros y indicarles algunos datos más que puedan tener los médicos a la hora de aplicar estos tratamientos. Ahí termina. Bueno, muy atinado también para respecto a los trabajos futuros, por el contexto que hemos vivido con las enfermedades respiratorias, este tipo de aplicaciones, hay empresas que están volcando a trabajar en estimaciones y en modelizaciones para ver cómo fue la aplicación de terapias durante la pandemia. Entonces, claro, está muy bueno. Por lo menos ahí hay una seguro que está haciendo. ¿Preguntas sobre la exposición? ¿Sí? Yo te voy a hacer una pregunta, Diego. A ver. Está muy interesante. Respecto a la parte de validación, en la parte de validación vos mencionaste, después de presentar la formulita ahí con el promedio, con la norma 2, que la validación la hicieron contra aquella estimo que BT con el dedito arriba es la estimada y la de abajo el promedio, sí. Pero real, bien, el cuadrado. Eso después lo hicieron contra un simulador de paciente. Claro. Bien. ¿En algún momento se plantearon no estaba en el trabajo futuro, por eso si lo pensaron o lo descartaron por algún motivo, el hecho de hacer validaciones contra alguna base de datos de alguna, por ejemplo, Sociedad Argentina de Fisiología o hay entidades que tienen, porque como alternativa se presentaron la validación contra un simulador y un simulador numérico, no los mecánicos, que sería otra alternativa, y contra un paciente. Pero en el medio quiero saber si trabajaron, descartaron, pensaron o lo tienen pensado hacer. ¿Se entiende la idea? Utilizar datos de alguna base de datos. Una base de datos, claro, que sería en este caso o sea, para cada una de las ventanas de ciclo respiratorio, nosotros tomamos la señal real que utilizamos para hacer la estimación y la señal estimada. Y es a partir de acá donde hacemos la variación de ese modelo que encontramos para ese ciclo respiratorio. No sabría cómo... Claro, si tuviera la señal real de un paciente real, punto a punto vas haciendo esa resta. Claro, hacer esto... Eso lo haces sobre la simulada, ¿entiendes? Eso lo haces sobre la simulada.
No, también para el paciente real, nosotros tenemos la señal. Para el paciente real, nosotros medimos presión y flujo. Bien. Aparte del flujo medido en el paciente real, tenemos el volumen TAIA, que es nuestra entrada a nuestro estimador. Encontramos el vector de parámetros para ese ciclo respiratorio de ese paciente y luego utilizamos la señal medida del paciente versus la que nosotros encontramos con el modelo y ahí obtenemos cuánto ese vector de parámetros que encontramos, qué tanto representa a nuestro paciente en ese ciclo respiratorio. Lo que vos me decís puede servir tal vez para inicializar el modelo. Sí, o para agregar más ensayos en lugar de sobre una señal simulada sobre otras señales que sacás de otro lado. Entonces, sí, también, sí. Está bien. Eso sería. O sea, no cambias nada de lo que. Está bien. Perfecto. Sí. Sí, por supuesto, sí. Me parece que sí, digamos, lo que decimos, ¿me puedo meter? Sí, por No, pero la idea, mejor, cuanto más intercambio haya, creo que mejor. Es que lo que decís es tal cual, en realidad, tal vez no se entendió una cosa. Lo que se hace es exactamente lo que decís vos. Ajá. Primero se prueba con un paciente simulado, porque, claro, el paciente real no tenés el modelo con los coeficientes No, claro. aún. Entonces, para probarla, que también funciona el estimador online, por eso es otro tema. Uno puede imaginar esto, bueno, tengo todos los datos y saco un modelo. En realidad es más potente que eso. La idea sería disponer online en cada ciclo del candidato información de qué está pasando. Además, puedes usarlo con una lista de datos offline. Pero entonces, a lo que apuntaba respecto a tu pregunta, que tal cual, como decís vos, es primero se probó en un paciente simulado porque ahí tenés controlado todas las variables y sabés qué tan bien, en forma precisa, tenés los parámetros. Una vez que eso ves que anda bien, Que les dio muy bien. esto es lo que mostró, y eso, insisto, se puede hacer con toda la mezcla de datos offline, o la idea es que ciclo a ciclo vas teniendo información del paciente simulado. Lo que hizo Diego es, tomó datos, que esto no sé si son del paciente británico o son del un británico lo encontramos. como dijiste vos, de un registro, porque después... Tomó, esa era una base de datos. Está bien. Después, eso es que Está bien, perfecto. Y Ahí está. después de eso, más todavía, ni siquiera fue en la base de datos, nos contactamos con los médicos de San Juan de Dios y nos tomaron ellos los datos. Claro. Se hicieron las pruebas que decís vos. Ahora, hay una cosa que es interesante, porque en una base de datos hay varios. Sí, eso que puso al final, el estudio estadístico, el ideal sería tener muchos Pacientes diferentes. pacientes Claro. con tipificadas las patologías, agarrar, suponer, no sé, 10, podías hacer 1000, 10 pacientes con una patología y tratar de tener correlaciones entre qué va ocurriendo con los parámetros a medida que evolucionan, para bien o para mal. Y ahí sí necesitabas bases de datos grandes que había que encontrarlas. Por ahora, lo que estamos trabajando, que digo, ha ido varias veces al hospital y estamos trabajando, insisto, con 2 personas en San Juan de Dios, tenemos de algunos pacientes en algunas condiciones, pero sí, se está haciendo lo que vos proponés y lo que estamos haciendo. Perfecto, porque es con todo esto de la pandemia hay todavía mucha incertidumbre, incluso una discusión que a nivel mundial se está cuidando mucho cómo se da, respecto a la eficiencia de la anestesia durante la sedación necesaria para la persona asistida. El paciente. Para la persona asistida, que son las 3 sedaciones distintas que hacen falta para los 3 sistemas, para que puedas asistir a un paciente. Y ahí yo no estoy seguro, por eso no lo puedo confirmar, pero la Sociedad Argentina de Anestesiología seguro tiene datos y seguro tiene interesada. Claro, porque son datos que permitirían, bueno, poder entrenar en distintas condiciones. Sí. Y eso ellos lo tienen sistematizado, eso que está bueno. Está la verdad que muy interesante. Vamos a ponernos en contacto entonces. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, cerramos el track, las exposiciones de la mañana. Empezamos un poquito tarde, un día accidentado, pero lo cerramos. Y agradecemos a todos los expositores y al público por las preguntas. ¿Está? Bueno, un aplauso para todos.